Madoff es el creador del esquema Ponzi más grande conocido hasta ahora. Su fraude amasó unos 19 mil millones de dólares, aunque refería a manejar hasta más de 65 mil millones. El gobierno de Estados Unidos recuperó poco más de 14.400 millones a repartir entre los defraudados. Aunque Bernie Madoff se declaró como el único culpable en su fraude, otras 4 personas, entre ellas el que se encargaba de el cumplimiento legal, su lugarteniente Frank DiPascali y 2 de sus antiguos contadores, también se declararon culpables. Madoff legalmente declaró su culpabilidad en 2009. Sin embargo, su hijo mayor, que se encargaba de las ventas, se suicida el 11 de diciembre de 2011. Su hijo menor también murió de cáncer en 2014. A partir de la muerte del primogénito, su esposa Ruth Madoff corta relaciones con Bernie. Según Bernie Madoff, su fraude, que colapsó en 2008 cuando la crisis subprime, habría comenzado a principios de los años 90, cuando comenzó a simular ganancias para pagar de los mismos fondos los rendimientos a sus clientes en medio de una recesión que le impedía alcanzar los niveles de rendimiento demandados por su clientela. Según los fiscales, sus malos manejos habrían comenzado antes, en la década de los años 80, muy seguramente sobre todo con el Jueves Negro de octubre de 1987. Bernard Madoff nació en 1938, estudió ciencias políticas, y su padre, que mayormente se dedicaba a la fabricación de artículos deportivos, luego de quebrar por el aumento de los costos de materias primas cuando la guerra de Corea, abrió una correduría domiciliada en su propia casa, Gibraltar Securities, en los años 50. Sin embargo, en 1963 perdió el registro por no presentar los informes financieros. Sin embargo, Bernie Madoff en 1960 presenta sus propios documentos para crear su propia compañía de valores de inversión, Bernard L. Madoff Investment Securities. Su cumbre política la alcanza cuando ya estaba en pleno fraude al ser presidente del Nasdaq entre 1990 y 1993. Ascendió desde el manejo de los penny stocks, convirtiéndose en un modernizador, según él, de la cultura de inversión en Wall Street, con la computarización de los mercados al contado, lo que finalmente terminó en la creación del Nasdaq. Ruth, la esposa de Bernie Madoff, declaró en 2011 que durante el tiempo en el que estaban en el proceso de juicio, aún viviendo en su casa, ambos trataron de suicidarse tomando somníferos, pero no funcionó, simplemente despertamos al día siguiente, refiere ella. Bernie Madoff, recluso en el complejo correccional federal Butner de Carolina del Norte, muere a los 82 años, el 14 de abril de este 2021, sin causas referidas. Sin embargo, en 2020 había pedido la libertad por compasión por tener una enfermedad terminal en los riñones, y en 2014 sufrió de un infarto y una operación para aperturar una arteria. A diferencia de Charles Ponzi, cuya estafa de 1920 le valió un lugar en los anales de la historia del crimen estadounidense, Bernie Madoff logró mantener su esquema de estafa por más de 15 años. Descanse en paz la mente de los defraudados por Bernie Madoff.